Hoy os contamos cómo hacer el mantenimiento de los pedales. Bienvenidos. Aparte del sillín y el manillar, los pedales son uno de los 3 puntos de contacto que tenemos con la bici y por lo tanto su elección y buen estado es una tarea a la que tenemos que prestar especial atención. Para mostrar cómo hacer el mantenimiento hemos elegido unos pedales de montaña, ya que están más expuestos a la suciedad y a un uso más agresivo. Pero en carretera el mecanismo interno es prácticamente el mismo. Usaremos los Shimano XT, que junto a los Shimano M520 son los pedales más comunes en mountain bike. También desmontaremos estos pedales de plataforma para que veáis que el interior es similar y por lo tanto los pasos a seguir serán muy parecidos. Es una operación en la que nos vamos a manchar las manos, así que si queréis evitarlo podéis usar unos guantes de látex de este tipo. En el caso de los pedales de plataforma, los modelos más básicos, no podremos abrirlos. Si es así, habrá que cambiar el pedal entero cuando den problemas. Si se puede, accederemos por la parte opuesta a la rosca del eje. Quitamos la parte metálica donde apoya el pie, también llamada jaula, quitamos la tapita superior y ya tendremos acceso. Quitamos la tuerca de cierre con una llave de vaso y liberaremos el eje para hacer su mantenimiento. Quitaríamos esta tuerca y accedemos a los rodamientos. En el caso del 520 de Shimano lo haremos con una llave específica como la TLPD40. La colocamos en el pedal y ayudándonos con una llave inglesa podremos abrir el sistema. Una vez liberado podremos seguir con las manos y sacaremos el eje por completo. Vamos a ver la operación completa con el Shimano XT. Con una llave fija de 17 milímetros liberaremos el eje. En algunas ocasiones tendremos que ayudarnos para sujetar bien el pedal y hacer fuerza. Importante, cada eje rosca en el pedal con diferente sentido. Fijaos que os marca la dirección y el par de apriete máximo. Así que para abrirlo, giraremos en sentido contrario al indicado. Ya tenemos fuera el eje completo con los rodamientos y todo. Como veis, la grasa está muy pasada y grisácea. Y como podéis apreciar, tenemos restos de suciedad que tendremos que limpiar muy bien. Podemos hacer una primera limpieza para trabajar más cómodamente con un limpiador desengrasante. Nosotros usaremos el limpiador de discos y horquillas de mamut que tiene un gran poder desengrasante. Ahora, para liberar los rodamientos del eje y hacer la limpieza a fondo, necesitaremos una llave de 7 milímetros y otra de 10. Estas medidas pueden variar dependiendo del modelo de pedal. Sujetamos la tuerca inferior con la llave fija de 10 y la superior con la llave fija de 7. En este caso, los pedales XT, el pedal derecho aflojará en sentido horario y el izquierdo en sentido antihorario. Una vez quitada podremos quitar la inferior y ahora con mucho cuidado quitaremos las bolas de los rodamientos. Pero os damos algunos trucos para evitar sorpresas. Tened a mano un imán y un recipiente donde dejarlos y contad las bolas que quitáis ya que será muy importante no perder ninguna. En este caso contamos con 24, 12 en un lado y 12 en el otro. Ahora podemos separar todas las partes y limpiar todo correctamente. Lo apoyamos sobre un trapo o papel para manchar lo menos posible y si lo colocáis en el orden y posición que lo quitáis os ayudará a que el montaje sea más sencillo. Muy importante, no olvidéis limpiar también el interior del cuerpo del pedal, el cual podéis aprovechar para limpiar también por fuera. Para limpiar las bolas del rodamiento podemos hacerlo en el recipiente echando limpiador desengrasante y las frotamos bien unas con otras para eliminar los restos de suciedad. Una vez limpias y secas, es un buen momento para revisar que no estén dañadas. Si así fuese, os recomendamos cambiarlas. Bien, ya tenemos todo limpio, seco y preparado para engrasar. Tendremos que usar una grasa especial para rodamientos, ya que la fricción tiene que reducirse al mínimo, alargando la vida útil y garantizando su correcto funcionamiento. En este caso usaremos una grasa premium de Shimano, pero en nuestra web podéis encontrar más opciones. Seremos generosos. Y antes de engrasar colocaremos esta junta de goma en la parte superior del eje hasta que haga tope. La parte rebajada irá hacia arriba y ahora el retén de goma hasta su posición inferior. Una forma de asegurarnos que esté bien colocado es dejarlo en mitad de camino y empujarlo con el cilindro roscado. Notaréis que encaja perfectamente oyendo un clic. Perfecto, retiramos el cilindro para que ahora sí engrasar el eje. Echamos bien de grasa por todo el eje y colocamos de nuevo el cilindro roscado. Ahora vamos a colocar las bolitas de rodamiento. Recordad que iban 12 en la parte inferior y 12 en la superior. Primero ponemos las de la parte inferior. Echamos grasa para que las bolas se queden bien adheridas.
Nos podemos ayudar de un punzón o destornillador plano para que sea más fácil. Cogemos bola a bola y ya están, las 12 primeras puestas en el cilindro roscado. Ahora, con mucho cuidado de que no tiremos ninguna bola, colocaremos el cilindro liso. La parte superior la identificaremos porque tiene esta banda más oscura. Vamos con las otras 12. Echamos un poco más de grasa y una a una colocamos las bolas. Ya están, todas en su sitio y sin que quede ningún hueco. Ahora, para cerrar el sistema necesitamos esta tuerca que, como veis, tiene una parte rebajada, la pista de los rodamientos. La colocaremos con la parte rebajada hacia las bolas y apretaremos. No tiene que apretarse en exceso, ya que debe permitir que el rodamiento gire libremente. Y ya para cerrar el sistema solo queda la contratuerca. La colocamos y apretamos. Comprobaremos que gire correctamente. Si no girara bien será que hemos apretado demasiado la tuerca con la pista de rodamiento. Habrá que liberarla un poco. Y al contrario, si vemos que tiene holgura, es que nos ha quedado poco apretado. Y ahora, antes de volver a meter el eje al cuerpo del pedal, engrasamos todo de nuevo. Listo. Lo introducimos, cerramos el sistema con nuestra llave de 17 milímetros y terminamos. Si hay exceso, lo limpiaremos. Y para el otro pedal, simplemente repetir los pasos dados. Esperamos que os haya resultado interesante. Si es así, os agradecemos el me gusta y que os suscribáis al canal. Y nos pedimos, como siempre, con una sonrisa. ¡José! ¿Tú no sabes que no se puede beber alcohol en horas de trabajo? Dice, no, tranquilo jefe, que no estoy trabajando. Hasta el próximo vídeo.